Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de las Cortes y estamos aquí para compartir contigo el amor de Jesús. Ven con nosotros y celebremos a Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy continuamos con nuestra serie basada en el libro de los Hechos, hasta los confines de la tierra. ¿Qué tenemos que ser hasta los confines de la tierra? Testigos, efectivamente, testigos hasta los confines de la tierra. Y hoy continuamos justamente con esta predicación. La semana pasada comenzamos hablando de manera introductoria algunos aspectos del libro de los Hechos. Y vimos la autoría. ¿Quién fue el autor? Lucas. ¿Se acuerdan? ¿Qué profesión tenía Lucas? Médico, el médico amado. Lucas escribió este libro dirigido a Teófilo. Y vimos un poco su contexto histórico, vimos la fecha. Y resaltamos que el libro de los Hechos nos muestra cómo la iglesia extendió el mensaje del Evangelio de Jesucristo, cómo la iglesia extendió el reino de Dios en medio de oposición, en medio de persecución, cómo la iglesia fue fiel en la extensión del reino de Dios. Jesús ya les había dicho, cuando se apareció después de resucitado, Jesús les había dicho a ellos en Lucas capítulo 26, versículo 46 al 48. Bueno, voy a permitirme dar el título del tema de hoy. El tema que hoy le hemos titulado es Recursos para ser testigos de Cristo. Recursos para ser testigos de Cristo. Y dice Lucas capítulo 6, capítulo 24, versículos 46 al 48, dice así. Jesús les dijo, había resucitado, y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois, ¿qué dice? Vosotros sois testigos de estas cosas. Y es que ellos eran testigos, así como tú y yo. ¿Qué es un testigo? ¿O quién es un testigo? Un testigo es una persona que cuenta lo que ha visto, lo que ha oído. Y ellos eran testigos de estas cosas porque habían caminado con Jesús. Lucas escribe en ese sentido a Teófilo contándole lo que había visto de Jesús. Así también el apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3, dice el apóstol Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Ese es un testigo que cuenta lo que ha visto, lo que ha oído, eso anuncia. Y los discípulos eran los testigos de Jesús. ¿Y cómo eran los discípulos de Jesús? ¿Cómo eran? ¿Saben? La fe de los discípulos era muy débil. Era muy débil. Cuando estaban en una tormenta, miren lo que el Señor Jesús les dijo en Mateo 8:26. Y Él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Es que tenían una fe débil. Los discípulos de Cristo tenían una fe muy débil. Paraban dudando. Por eso que Jesús les dice, hombres de poca fe.
Los discípulos además tenían una vida de oración débil o pobre. Era muy pobre su vida de oración. Jesús les enseñó a orar, pero aún así su vida de oración era pobre. En una oportunidad se llevó consigo a Pedro, a Juan, a Jacobo para orar. Eran momentos previos a su detención. Pero ¿qué hicieron los discípulos? Los discípulos se durmieron y no oraron. Mateo 26, 40 y 41 nos dice: vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿con que no pudiste velar una hora conmigo? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Os dais cuenta? Su fe era débil. Su vida de oración, pobre. Los discípulos además no fueron muy leales para con su Señor. Cuando apresaron a Jesús, pese a que todos los discípulos le habían prometido lealtad, cuando vinieron los problemas, cuando Cristo fue arrestado, ¿qué hicieron ellos? Ellos huyeron. Mateo 26, 56. ¿Qué dice Mateo 26, 56? Cristo, ¿puede decirle a los anfitriones que pueden pasar? Hay que explicarle. Ahí está. Mateo 26, 56. Dice así: entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Le abandonaron. Le huyeron. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Os acordáis? Pedro negó a Jesús 3 veces. 3 veces. Los discípulos no fueron muy leales para con su Señor. Estaban mal, tenían hombres de poca fe, no eran muy leales con su Señor, vida pobre de oración. Además, los discípulos eran temerosos. Cuando aprendieron al Señor, ¿sabéis qué estaban haciendo ellos? Estaban ocultos. Miren lo que dice Juan 20, 19. Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Estaban con las puertas, ¿cómo estaban las puertas? Cerradas. ¿Por qué? Por miedo a los judíos. Eran temerosos, tenían miedo. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia describe a los discípulos? Hombres de poca fe, faltos de oración, no eran leales, eran temerosos. Pero ¿sabéis qué? Con estos hombres, el Señor Jesús los utilizó para hacer un impacto tremendo en el mundo. Se llegó a decir de ellos en Hechos 17:6, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero, ¿cómo es posible que estos hombres de poca fe, temerosos, de vida de oración débil, estos hombres que tenían miedo, estos hombres que no eran leales, estaban transformando el mundo? ¿Cómo es posible? Es que Dios le dio recursos, Jesús le dio recursos para ser grandes hombres y siervos del Señor. ¿Qué recursos les dio el Señor? Que los transformó para que sean testigos efectivos de Cristo. ¿Qué recursos? Quiero compartirte 5 recursos hoy en esta ya tarde noche. 5 recursos, mi amado hermano, mi amigo, 5 recursos. Y hoy vamos a ver, compartiremos 2 recursos. Por lo menos hoy hablaremos de 2 recursos y el siguiente domingo continuaremos. Amén. ¿Qué recursos les dio el Señor que los transformó para que sean testigos efectivos de Cristo? En primer lugar, les dio el mensaje.
El Señor Jesús les dio el mensaje. Dice Hechos 1:3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Este versículo lo vimos la semana pasada y dedicamos un culto para hablar acerca del reino de Dios, porque Jesús, cuando estuvo con ellos 3 años, en ese tiempo les habló del reino, del evangelio del reino, les habló de Él mismo, porque Jesucristo es el reino. Y cuando Jesús resucitó, estuvo con ellos 40 días, hablando del reino de Dios. Y la semana pasada vimos que Jesucristo inauguró el reino, que Jesús era el reino, que Jesús predicaba el mensaje del reino y Él mismo era el mensaje del reino. ¿Os acordáis? Lucas 4:23 dice así: y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús predicaba el mensaje del reino y Él era el propio mensaje del reino. Por eso que Jesús le dice a Teófilo, le cuenta todo lo que había hecho Jesús. Leamos una vez más Hechos 1, versículos del 1 al 2. Dice así: el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Ese es el mensaje. Todo lo que Jesús hizo, todo lo que enseñó. Y Lucas dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Todo lo que hizo Jesús es el mensaje. Todo lo que hizo Jesús, el centro del mensaje del reino es Jesús. El centro del evangelio, el mismo evangelio, es Jesús. Lucas lo dijo de esta manera, Lucas 24, 46, 48. Y cuando Cristo le decía, cuando se apareció resucitado, Él les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Y este es el mensaje que tenemos que predicar, este es el evangelio. Este es el mensaje que tenemos que dar y llevar. Esto es lo que tenemos que predicar. Jesús le dio el mensaje a estos hombres. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este es el único mensaje que produce perdón de pecados. El mensaje del evangelio, el mensaje de Cristo, es el único que produce perdón de pecados. Es el único que transforma vidas. Mi amado hermano, nada transforma vidas. Solo el mensaje de Jesús, el evangelio de Jesús transforma vidas. Y porque solo el evangelio es usado por el Espíritu para producir nuevo nacimiento. Uno escucha el mensaje del evangelio y el Espíritu Santo lo utiliza para producir nuevo nacimiento. Miren cómo lo dice Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 al 25. Él dice, siendo que dice, siendo que renacidos. El Espíritu Santo hace que volvamos a nacer renacidos. Y dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Es espiritual. ¿Y por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. ¿Os dais cuenta? Cuando uno recibe el evangelio, el Espíritu Santo lo utiliza y produce el nuevo nacimiento en nuestra vida. Volvemos a nacer. Y esto lo produce el evangelio y lo utiliza el Espíritu Santo. Por medio del mensaje del evangelio renacemos, volvemos a nacer. Se produce el nuevo nacimiento espiritual. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han nacido de nuevo? Amén. Amén, hemos nacido de nuevo. Hemos vuelto a nacer. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5,
versículos 17 y 18. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene ¿de quién? No proviene de una iglesia, de una denominación. ¿De quién proviene? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Os dais cuenta, mi amado hermano, mi amigo? Cuando recibimos el Evangelio de Cristo, esto produce arrepentimiento en nuestro ser. Nos arrepentimos. Le pedimos perdón por nuestros pecados al Señor, porque el Evangelio produce cambio, transformación, produce nuevo nacimiento. Somos nuevas criaturas que volvemos a nacer para vida eterna. Y Cristo comienza a reinar en nuestros corazones. Él comienza a reinar. Y como vimos, ahí está el reinado de Cristo, el reinado espiritual en nuestros corazones. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 15 al 16. Dice, y que la paz de Cristo, ¿qué dice? Reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Así debe ser. Cristo va a reinar en nuestro corazón y la palabra de Dios tiene que habitar en abundancia, porque Cristo reina por medio de su palabra en nuestro corazón. Sus palabras deben ser lo que guía nuestra vida, lo que reina en nuestro corazón. Por eso que también dice Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cristo habita a través del Espíritu Santo en nuestro corazón. Él habita, Él reina. O como diría Colosenses 1:27, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Cristo en nosotros. Él es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros. Al creer que Cristo murió por nuestros pecados, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces Cristo viene a habitar en nosotros. Cristo reina en nosotros. Cristo transforma nuestras vidas y nos llevará a tener una relación íntima con Él. Íntima con Él. Porque Él estará reinando en nuestro corazón. Cristo debe reinar en nuestro corazón. Lo decíamos la semana pasada. Hay dos luchas, hay dos reinos. Y en nuestro interior también hay dos luchas de nuestra naturaleza pecaminosa y la naturaleza espiritual que se produjo por el nuevo nacimiento. Hay dos luchas ahí en nuestro interior. Hay voces que nos quieren alejar del reino de Dios. Pero la Biblia dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor nos perdona, el Señor nos limpia, ¿pero para qué? Para que su reinado continúe en nuestro corazón. Él quiere reinar en nuestra vida, Él quiere reinar en nuestro corazón, para que vivamos para Él, en obediencia, para que vivamos en Él en santidad. Porque el mensaje del reino es transformación. El mensaje del reino es cambio. Y esto se tiene que evidenciar en nuestras vidas. Esto se tiene que evidenciar en nuestro andar. Cambio, transformación, obediencia a Cristo se tiene que evidenciar en nuestra vida. Porque cuando Cristo reina en nuestro corazón, entonces nuestra vida es transformada. Esto es lo principal, que Cristo reine en nuestras vidas. Un reinado de tipo espiritual. Un reinado de tipo espiritual. Jesús le explicó esto a los discípulos. Y lo comprendieron. Lo comprendieron. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué digo que lo comprendieron? Porque Jesús le dijo en Hechos 1:4,
Estando juntos, Jesús les dijo, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, que era la promesa del Espíritu Santo. Y ellos fueron obedientes. No se movieron de Jerusalén, ya no huyeron. Fueron obedientes. Ellos habían entendido que el reinar de Cristo en sus vidas implica obediencia. Implica hacer lo que Cristo les dice que hagan. Lo comprendieron. Se mantuvieron en Jerusalén. Y esto quiero decirte, mi amado hermano, la obediencia es la evidencia de que Cristo reina en tu corazón. Lo contrario también es verdad. La rebeldía es evidencia de que Cristo no está reinando en tu corazón. Y la pregunta que hoy debemos responder es que si Cristo verdaderamente está reinando en nuestra vida. Porque, amado hermano, cuando predicamos el mensaje, ese mensaje tiene que estar respaldado con nuestras vidas. Una vida transformada por Cristo. Una vida en la que Cristo reine. Y esa vida tiene que evidenciarse, se tiene que ver. Se tiene que ver. Ahora, si bien es cierto que ellos estaban entendiendo acerca de este reinado espiritual, que este reinado de Dios implica justamente un reinado espiritual en nuestro presente. Desde que le rendimos nuestra vida al señorío de Cristo, entonces el reino de Dios se ha acercado a nuestra vida. El reino de Dios está obrando en nuestra vida. Entonces ese es el reino presente. Pero cuando hablamos del reino de Dios, lo dije la semana pasada, también hablamos de lo que Jesús también enseñó cuando decía, venga tu reino. Se estaba refiriendo a un reinado físico en el cual Cristo reinará sobre la tierra cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Os acordáis? Apocalipsis 11:15. Hablando de los tiempos finales, dice Apocalipsis, el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, ellos estaban pensando, los apóstoles estaban pensando más en este reino físico. Entendieron del reino espiritual porque eso han predicado, pero seguían pensando en el reino físico, porque dice Hechos 1, del 6 al 7, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿En qué estaban pensando? Pensaban en el reino físico, porque el reino físico que nos habla la Biblia es el reino que Cristo tendrá aquí en la tierra, un reino aquí en la tierra por 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, por 1000 años, y reinará desde Israel. Ellos estaban pensando en este reino todavía físico, pero Jesús les dice, versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino físico? Pero Jesús les dice, no os toca saber cuándo. No os toca saber cuándo. Vosotros os debéis preocupar en ser mis testigos. Vosotros os debéis preocupar en llevar mi mensaje. O vosotros debéis preocuparse en extender el reino espiritual. Y eso fue lo que hicieron. Comenzaron a llevar el mensaje del reino en todo el mundo conocido de ese tiempo. Lo hicieron, llevaron el mensaje. Ahora, recapitulando. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, nos referimos a dos aspectos. La Biblia se refiere a un reino espiritual cuando Cristo gobierna en nuestras vidas, hoy en el presente. Amén. Hoy en el presente, Cristo debe estar reinando, gobernando nuestras vidas, nuestros corazones. Pero también nos referimos a un reinado futuro, cuando Cristo venga por segunda vez e instaure su reino milenial y gobierne desde Israel.
Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Extender su reino. Extender su reino. Tenemos que extender el reino de Dios, llevando el mensaje del reino a toda persona, sabiendo que el mensaje del reino, el evangelio del reino, es lo único que transforma vidas. Ese mensaje tenemos que hablar. De ese mensaje tenemos que hablar. Ya estamos cerca de nuestra obra teatral, mi amado hermano. Y nuestra obra teatral lo que hace es hablar de la vida de Jesús, del mensaje del reino. Es el mensaje del reino, es un mensaje espiritual que transforma vidas. Por eso que, amados hermanos, tenemos que esforzarnos de traer invitados para que escuchen el mensaje de Cristo, el mensaje del reino. Esa es nuestra labor. Nuestra labor es seguir extendiendo el reino de Dios, llevando el mensaje del reino, porque el mensaje del reino es el que transforma vida. Tiene poder de Dios el mensaje del reino. Amén. Entonces, Jesucristo les dio el mensaje. Segundo, el Señor les dio su presencia. Hechos 1:3 dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Quién se apareció a los discípulos? Jesucristo, después de haber resucitado. El Cristo resucitado se presentó a los discípulos, estuvo con ellos. Ya se había presentado en el aposento alto, cuando ellos estaban ocultos, escondidos, con las puertas cerradas, con llave, candado, tranca y todo lo demás. Jesús se presentó en medio de ellos. Dice Lucas 24, versículo 36 al 44. Miren, leámoslo. Un poco largo este pasaje, pero leámoslo porque nos da el contexto de cómo se apareció Cristo. Dice: mientras ellos hablaban aún de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, como Jesús apareció en medio, dice el versículo 37, entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Versículo 38, pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Versículo 41, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo el Señor Jesús: ¿tenéis algo de comer? ¿No? A veces cuando uno está medio nervioso, ¿qué hace? Come, ¿no? Para que se calme. Cálmate. Toma agua, cálmate, ¿no? Esposo, ya saben cómo hacer. Sigamos. Jesús le dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Versículo 42. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé. Este era el mensaje que ya había hablado, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Se dan cuenta? Ellos estaban primero temerosos, miedosos, pero Jesús se aparece delante de ellos. Ellos estaban con las puertas cerradas, pero Cristo se aparece en el aposento alto. Y se le apareció, como hemos leído en Hechos, durante 40 días, varias veces y en distintos lugares. Jesús estuvo con ellos, ellos pudieron ver sus heridas, comió con ellos, bebió con ellos. ¿Por qué? Porque era importante que ellos entiendan sobre la resurrección de Cristo.
porque la resurrección de Jesús confirmó la deidad de Cristo. Como dice Romanos 1:4, fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección. Entonces la resurrección confirmaba su deidad. Con la resurrección quedó acreditada su deidad de Cristo. Su presencia física en estos 40 días le reforzó la fe a los discípulos. Ellos ya habían caminado con Jesús en los 3 años, ya habían caminado. Entonces sabían que era Jesús y ahora era Jesús resucitado. Entonces eso fortaleció su fe. Eso les dio confianza. Por eso que ellos dieron su vida. Porque sabían que el mensaje que llevaban era real. Porque sabían que Cristo había resucitado. Hermanos, predicamos de un Cristo vivo y no de un Cristo muerto. Cristo vive. Esa es nuestra seguridad. Esa es tu seguridad, mi amado hermano. Por eso debemos predicar del Evangelio del Reino. Cristo vive. Cristo vive. Jesús nos ha dado de su presencia resucitada. Él lo dijo también en Mateo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Todos los días. La presencia de Cristo nos acompaña cuando vivimos en obediencia a Él. Cuanto más predicamos, cuanto más obedientes a Cristo, cuanto más comunión tengamos con Él, más de su presencia obrará en nuestra vida. Y cuando tenemos más de su presencia, entonces seremos verdaderos testigos. Muchos dicen que hoy no hablamos de Cristo porque no estamos tomando de Él, porque no estamos tomando de su presencia. Tenemos que tomar de su presencia, vivir con Él. Mi amado hermano, necesitamos más de su presencia. Necesitamos más de Él. A veces estamos más preocupados del hermano fulano y sutano. Estamos más preocupados de nuestras cosas. Estamos más preocupados en nuestros problemas que estar más con Cristo. Que permanecer más en su presencia. Que querer ser más obediente a Él. Mi amado hermano, estos son los 2 primeros recursos. El mensaje y su presencia. Pero escúchame, su presencia debe estar en nosotros, pero para ello su palabra debe reinar en nuestro corazón. Su palabra, su voz, la voz del Señor está en su palabra y su palabra debe reinar en abundancia en nuestro corazón, dice su palabra, en abundancia. Pero a veces no la leemos diariamente. A veces nos acostumbramos o nos conformamos con el mensaje del domingo. Suficiente. Con el mensaje del domingo tengo para toda la semana, pastor. No, mi amado hermano. No. Debemos leer su palabra diariamente, porque así Jesús mora con nosotros. Así su presencia se hace latente. Pastor, yo no siento a Jesús. Pues no estás leyendo su palabra. Cuando lees su palabra, cuando la palabra de Dios mora en abundancia en tu corazón, entonces el reinado de Cristo se hace evidente, su presencia se hace evidente. Lo contrario también es verdad. Cuando estamos más escuchando las palabras del reino de las tinieblas, entonces dejamos que esas palabras
del reino de las tinieblas gobiernen en nuestro corazón. Estamos escuchando las voces del reino del mundo, del reino de las tinieblas, y dejamos de escuchar la voz del reino de Cristo. Quiero ir terminando poniendo una ilustración de la mitología griega. Es mitología, pero quiero utilizarla de ilustración. ¿Os acordáis de la Odisea? Ulises tenía que pasar por un lugar de la isla de las sirenas. Y él sabía que ese canto de las sirenas hipnotizaba a los hombres. Y las sirenas los mataban a estos hombres. Así que Ulises ordena a sus hombres, a sus marineros, taparle los oídos con cera de abejas para no escuchar el canto mortal de las sirenas. Él se hace atar en un mástil para oír el canto de las sirenas, pero para oírlo sin peligro. Y les decía, así yo quiera desatarme, no me desaten del mástil, si me quisiera desatar. O sea, sus marineros con los oídos tapados, pero él quería oír, pero los hace atar en el mástil. Así que cuando pasan por la isla, Ulises quería desatarse, pero los marineros fueron obedientes, no lo desataron. Ellos no escuchaban el canto de las sirenas. Y así, de esta manera, Ulises y sus hombres pasaron de la isla de las sirenas y no fueron hipnotizados, no fueron devorados, no fueron muertos. Pero en la mitología griega hay otro relato, el relato de Jasón y los argonautas. Jasón también tenía que pasar por esta isla de las sirenas, porque iba por el vellocino de oro. Pero él, para salvarse de los cantos mortales de las sirenas, llevó a Orfeo en su nave. Y Orfeo, con su lira, tocó la música más bella. Tocaba la música más bella, y esa música más bella ahogó las voces de las sirenas, permitiendo que la nave en la que iba Jasón, la nave Argo, pasara a salvo. Él pasó de otra manera. La música de Orfeo era superior a cualquier otra voz, a cualquier otra música, de tal forma que el cántico de las sirenas se ahogaron frente a la música de Orfeo. Jasón tomó algo superior para ahogar el cántico de las sirenas. ¿Entendéis? ¿Sí? Cuando se toma algo superior, como las palabras de Jesús, cuando tomamos la palabra de Jesús, su presencia constante en nuestra vida, entonces esta melodía de amor, esta relación de amor es superior, y todas las demás voces, las voces de este mundo, van a sucumbir frente a la voz y a la melodía del Señor Jesús. Pero cuando dejamos de escuchar su voz, cuando escuchamos más la voz de nuestro yo, la voz del mundo, la voz del príncipe de este mundo, entonces quedamos hipnotizados y vamos a la muerte espiritual. Pero cuando escuchamos la voz de Dios, la voz de Jesús, andamos en su presencia, mi amado hermano, toda otra voz se ahoga, toda otra voz sucumbe ante la voz de nuestro Rey y de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Vivamos en su presencia. Jesús nos dio su mensaje. Jesús nos dio su presencia para transformar este mundo. Jesús nos dio el mensaje que primero nos transformó a nosotros. Y Jesús nos da su presencia que nos fortalece y nos lleva a ser mejores hijos e hijas suyas. Tomemos más de Él, vivamos para Él, que Él reine en nuestra vida, en nuestro corazón, siempre, siempre, siempre.
Cierra tus ojos para terminar orando. Nos encontramos todos los domingos a las 6 de la tarde. También puedes conocernos durante la semana en nuestras diferentes reuniones. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos gozamos que estés aquí.